We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. 1, 2, 3, listen. A lo largo de nuestra vida, un miedo muy latente es el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no sabemos si hay algo más allá, qué pasa y sobre todo nos da mucho miedo perder algo que queremos. Hoy tenemos una invitada muy especial que vamos a estar hablando sobre sobre el duelo en los niños y cómo llevar a cabo el proceso de explicación y cómo tratarlos. Para eso la experta, la tanatóloga Lucía Bravo. Bienvenida. Muchas Bienvenida, gracias, Lucía. Me da mucho gusto que podamos reunirnos, me da mucho gusto conocerlos y estar aquí en Sanando en Chorcha. A ti. Es un placer tenerte por aquí porque para los que no sepan, Lucía pues nos ha mandado mensaje de hacer una colaboración juntos desde hace rato ya. Y pues la verdad a mí pues a Estrella seguro también le encanta que pues gente que anden, que Lo ayuda a mismo. personas en lo mismo pues se animen a colaborar de esta forma. Sí, así que si hay alguien allá afuera que quiera venir, de verdad, estamos súper abiertos. Bienvenidos y bienvenida. Platícanos Muchas un poquito gracias. sobre ti. Bueno, pues yo soy Lucía Bravo, estudié psicología en la Universidad de Monterrey, ahí fue cuando empecé. En realidad mi caminito empezó desde que yo estaba en la primaria. Yo ya sabía que me gustaba mucho ayudar, yo sabía que mi misión en la vida era servir. En realidad no sabía cómo era mi caminito ni nada, y conforme fui averiguando, fui preguntando, me acerqué a profesionales, averiguaba si era la medicina, si era irme de misiones, no sabía cómo, pero ya después me incliné a la psicología. Y estando en la universidad, una vez escuché sobre tanatología, era sumamente nuevo para mí, yo no sabía ni qué era eso. Entonces le pregunto, era en el pasillo, ¿no?, de mi escuela, le pregunto a una de las que estaban platicando que sí, que era eso, que sí. Y ya me comenta que era un curso en el que ellas iban a entrar, como un diplomado. Entonces dije, yo también. En ese tiempo yo no era muy exitosa académicamente, vamos a decir. Entonces era así como que no, que ella no entre, no entre con nosotros, porque yo era fiestera, desastrosa, y ella era muy nerd o así. Entonces, pero a mí me llamó mucho la atención, y algo que tengo es que soy muy curiosa, siempre estoy investigando, siempre estoy aprendiendo, siempre estoy en todos lados, ¿no? Entonces me metí a ese curso y me encantó. Ahí fue cuando conocí la tanatología. Me encantó desde que entré al diplomado. Me gustó tanto que yo sentía que necesitaba saber más y más. Pues le dije a la persona que lo daba que si yo podía ser su asistente, que no me tenía que pagar, que nada, pero yo quería seguir aprendiendo, ir a sus cursos y todo. Pues me dio la oportunidad. Ella es de Monterrey, ahorita está en la Ciudad de México. Y después de ahí, yo ya estaba por terminar mi universidad y le hablo a mi papá y le digo, ¿sabes qué? Quiero estudiar la maestría, pero nomás ahí en España. Y te tengo una noticia, mañana se cierra la apertura. Entonces tengo que depositar ahorita la inscripción. Y me dice, pero ahorita y es muy noche, no lo puedo hacer, no tengo computadora en aquel tiempo ni nada para hacer transferencia, no puedo ir al banco, no nada. Le dije, bueno, lo voy a mandar una carta a la universidad a ver si me permiten ir mañana. Vamos a empezar el pago. Y así, pues ya me dieron permiso y todo, entré a mi maestría. Pero pues no había nada de información aquí, no había libros, no había casi literatura, yo estaba casi en blanco. Entonces me fui meses antes para ir a la universidad, para leer libros, para meterme a cursos, allá le dicen jornadas, para meterme en todo. Ya fui indagando, fui a las casas de asistencia, a los asilos, todo para ver cómo manejaban el tema. Y me encantó, y a partir de ahí, ahora quien fue mi director es mi mentor. Entonces, y a partir de ahí, como les digo, soy muy curiosa, siempre estoy investigando, siempre escribo a las personas, no soy tímida, así como les escribí a ustedes, la verdad, no soy tímida porque es mi pasión, me encanta. Entonces me gusta mucho compartir de este tema que me parece muy interesante. Qué padre. Sí. Oye, Pues muchas gracias por confiar en nosotros. Lucía, si les pudiéramos explicar a la audiencia lo que es la tanatología, perdón.
Aunque muchas veces cuando yo volví después de España a Hermosillo se reían mucho del nombre, ¿no? Como dicen, y mucha gente hacía así como que de los tanates, así decían, ¿no? La verdad, la mayoría, y mucha gente ni tenía idea de qué era. Entonces, en realidad, pues es de Thanos. Thanos es el dios de la muerte. Okay. Y pues logia es un poco más de la ciencia, ¿no? Entonces la tanatología en realidad es una disciplina que aborda todo lo relacionado a la muerte, no nomás habla de la muerte en sí, sino le da el sentido desde lo biológico, nuestras costumbres, nuestros rituales, desde las diferentes religiones, culturas, lo biológico, los sociólogos, todo lo relacionado a la muerte, cómo lo aborda el humano, cómo lo abordan cosas tan curiosas como cuando empezó, por qué se usa el negro. Antes las mujeres y los niños no podían acceder a los funerales, entonces tenían que vestirse todas de negro para pasar desapercibidas, y tenían que estar súper lejos, allá donde estaban los animales, donde estaban los niños. Entonces todo eso estudia la muerte, las costumbres, los ritos, las necesidades que tenemos. Hay otros lugares en donde se utilizan ataúdes en representación a la profesión de la persona que falleció. Por ejemplo, si era un carpintero, se hace un ataúd de un martillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso lo estudia cuántos días necesitan una religión despedir a su fallecido. Es todo lo que trate la muerte, desde lo biológico, descomposiciones, enfermedades, hasta rituales, costumbres, cómo se le habla, todo eso, ¿no? Y a partir de ahí ya después ha habido muchas maneras que puede servir o funcionar la tanatología, que son ya las distintas pérdidas, ¿no? Que ya son las de salud, las de una separación, las de un familiar, las de una amputación, alguna cosa así, que son un poco más simbólicas o que pudieran ser un poco más materiales, pero en realidad lo que aborda es todo lo relacionado a la muerte. Okay. Es una disciplina, no es, o sea, una persona con diferente licenciatura puede estudiar tanatología. Okay. En realidad no es como una profesión, o no es así como una licenciatura o algo. No está encasillado a ser psicólogo, por exacto, ejemplo. o médico, o... Y como que siempre pensamos que está enfocado ahí, pues, ¿no? En realidad, pues tiene sus ventajas, porque como es algo muy personal, es algo muy de la salud, pues si tienes como bases de humanidad, de salud, pues se te puede facilitar un poquito más, pero yo creo que es una parte súper importante que todos estudiemos, aunque sea poquito, porque como dices, pues todos lo vamos a vivir, todos vamos a pasar, todos vamos a acompañar a alguien que enfrenta una pérdida, ¿no? Entonces es como es algo súper importante de conocer. Me llamó mucho la atención lo que dijiste ahorita de, bueno, las costumbres de antes, por qué lo hacían, pues, ¿no? Y ahorita cómo seguimos, a lo mejor, lo del negro, por ejemplo, que se sigue haciendo, o las flores. Ya no sabes ni por qué se hacen. Pues, las flores, por ejemplo, antes se mandaban flores o se enviaban flores, porque no sé si recuerden que los cuerpos se velaban en las casas, entonces el mismo cuerpo se podría, entonces desprendía un olor muy fuerte, y las flores minimizaban ese olor. Entonces hay muchas cosas que no sabemos por qué hacemos, pero son costumbres. Sí, que lo primero que te dicen, se murió fulanito, Flores. quiero una corona, por favor, ¿no? O sea, Claro. ya es por añadidura, pues. Exacto, entonces son detalles curiosos, pero que cuando estudias tanatología te las van enseñando. Pero está padre saber de dónde viene, pues no nomás hacerlo por ser borrego de que, todos mandan flores, yo también, sino saber cuál es el sentido de lo que se El está haciendo, significado, pues, ¿no? Ajá. Claro, de hecho creo que ya como que ya no es tanto como antes, creo, lo de las flores, ¿no? O muchas veces te dicen que en vez de mandar flores que hagas como un donativo o algo así, ¿no? ¿A poco? Ahora yo siento Sí. que no yo me ha también lo he tocado. notado, y hay Yo muchos sigo mandando cambios. coronas. O mandan mucha sí. comida ahora O comida como en Estados Como en Unidos. Estados en Unidos. Estados Unidos. Que una vez a mí me tocó, yo viví en Idaho, me fui a estudiar ahí un semestre y me tocó Un funeral.
Pues, ajá, me tocó un funeral, pero haz de cuenta, era muy cercano el que falleció, el niño que falleció, porque era un niño, a la familia con la que yo estaba. Entonces, cuando yo estaba acostumbrada a los funerales mexicanos, pues, ¿no? O sea, y el rosario y así, y llego y todo el mundo que, súper alegre, platicando, la familia del niño. Digo, seguramente tenían el dolor a todo lo que daba, pero el entorno era mucho más ameno para hacer un funeral que lo que a mí me había tocado, ¿no? Y me acuerdo perfectamente mesas y mesas de comida. Y le digo a mi tía con la que vivía, le dije, ¿por qué? ¿Por qué la gente llega con...? O sea, ni una flor, eso sí, pero todo el mundo llegaba con comida. Y me dice, es que aquí se usa porque le minimizas el trabajo a la familia, claro, que no va a tener tiempo de cocinar, la mamá a lo mejor no se va a querer levantar, entonces claro, tienen comida para muchos días. Pues sí, me dije, o sea, sí, qué cool, porque sí es cierto. Mi mamá es de Nogales, entonces como que de repente tiene mucha influencia, pues gringa, ¿no? Gringa. Y mi mamá cuando alguien conocido muere o algo, siempre manda chilaquiles y siempre manda, pero así una bandeja gigante, pues, ¿no? Y es muy común que le digan, a la madre, qué bueno que lo mandaste porque nadie había comido, nadie había cocinado, no había nada para comer, entonces como que es una costumbre a mí que se me hace muy padre que se pueda adoptar. Pues, ¿no? Y luego, por ejemplo, es muy padre porque yo he escuchado ahora también últimamente que entre las amigas hay roles. Por ejemplo, a ti te toca llevar la comida del lunes, a ti te toca mandar la comida del martes. Eso también me parece muy interesante porque muchas veces en Estados Unidos, por ejemplo, mandas un séquito el primer día, pero hay mucha comida que se echa a perder también. Claro. Entonces está padre que sea como poco escalado. A poco, exacto, porque en realidad los primeros días estás acompañado y hay alguien que va a estar ahí y hay alguien que va a estar pendiente porque está muy, muy fresca, ¿no? Muy, sí, claro, muy reciente la pérdida, pero con el paso del tiempo, pues todos vuelven a sus labores. Y la persona que perdió a su ser querido todavía no tiene los ánimos ni las fuerzas o tiene que estar muy pendiente de toda la papelería, todo lo que tiene que ser de legal y bancos y todo, entonces a veces tampoco le da tiempo. Otra cosa que también puede ser muy interesante es podemos mandar cosas que no se echen tanto a perder, por ejemplo, es decir, una barbacoa que puedas congelar, ¿sí me explico? Que puedas estar sacando. Y cuando una persona acaba de tener una pérdida, muchas veces no se le antoja comida muy pesada. Entonces también podemos mandar como fruta, como sopas, caldos, ¿sí me explico? Porque tu cuerpo no está funcionando igual, ya que pues como ustedes hablaron de las emociones y el cuerpo, cuando sientes tanta tristeza y todo, no procesas igual. Entonces necesitas cosas más ligeritas, necesitas no sentir tanto asco, pero nutrirte, y las frutas nos dan mucho eso. Sí. Oye, Lucía, ya hablando como de tanatología, tú decidiste como, bueno, parte del enfoque que tú tienes es hacia los niños, ¿no? Entonces, ¿por qué para ti es importante ese enfoque? Bueno, mira, te voy a decir lo que en un principio me llevó ahí, la verdad. Cuando yo estaba leyendo, mi director me abrió todas las puertas a su biblioteca, él me prestaba su oficina antes de que empezaran las clases, entonces yo me iba todo el día a su oficina y veía todos sus libros y todo, y era nada lo que había de información de los niños, nada. Entonces yo busqué como más de cómo acompañarlos, cómo explicarles, cómo decirles, cómo contestarles, pero sobre todo creo que algo que todos sabemos es todo empieza en la niñez, ¿no? Todas las preguntas, todas las curiosidades, todas las dudas y muchos de los miedos surgen en la niñez. Entonces hay una edad que sí o sí los niños te preguntan por qué el cielo es azul, por qué el pajarito hace así, por qué esto, por qué lo otro. Y más o menos a los 5, 6, 7 años tope te preguntan qué es la muerte. O sea, de una forma o de otra característica te dicen qué es la muerte. Entonces, esa es si nosotros no tenemos un acercamiento con un familiar o algo, esa es la oportunidad de que nosotros les vamos a explicar qué es la muerte, sin crearles miedos, sin crear eso que tú decías al principio, ¿no? Sin crearles
una idea errónea que mañana se vuelve en una fantasía. Y cuando nosotros tenemos información, tenemos poder. Claro. Porque cuando no le informas, no le explicas a un niño, él empieza a hacer peguetas, ¿no? O sea, va pegando la información de aquí, de la escuela, del amiguito, de la iglesia, de los videojuegos. Entonces, siempre la fantasía y la imaginación es peor que la realidad. Siempre. Entonces, yo creo que si nosotros le educamos a los niños sobre la muerte, muchos miedos, muchos apegos, muchas codependencias se dejarían. Entonces, creo que es casi tan importante como trabajar las emociones, porque es súper sencillo con los niños. Simplemente hay que hablarles con la verdad, decirle no sé de muchas cosas, decirle yo tengo esa pregunta también, decirle lo importante es lo que haces con la persona cuando está viva, no lo que le lloras cuando se murió. Claro. Que al final del día en el duelo no lloras al que se murió, lloras tu dolor, ¿no? O sea, lo que te duele a ti, Lloras que el la otro no ausencia. va a estar para ti. Exactamente. Eso es lo que realmente lloras en la muerte de alguien. Y yo creo que también por ser niños no quieres muchas veces decir la verdad, o se las maquillas o prefieres ocultarlo por cómo se van a sentir, pues no, y lo que tú ya has dicho en otros episodios también de que a los niños pues háblales como si fuera un adulto, pues como Explicarles las explicarles cosas cómo son. Pues yo me acuerdo cuando la primera vez que yo me tocó ver a alguien que se había muerto fue un tío, un hermano de mi papá. Yo tenía como 7 años más o menos, ¿no? Fue en Santana, fue en el pueblo y así, o no me acuerdo dónde, pero nunca fue de que alguien me explicó, alguien me acercó al ataúd a ver. Me acuerdo que me tuve que como, ¿qué pedo? Me tuve que asomar, pues, ¿no? Pero incluso siento que en esas situaciones a los niños, o sea, como que no es como que te explican, no es como que te no te dicen, integran al ajá, momento. ahí andas como suelto nomás. Come Vas, pero allá. no te cuentan, pues, exacto. Mira, fíjate, tú dices algo súper interesante. A los niños sí hay que explicarles, pero también hay que aprender. Los niños te van a preguntar lo que quieren saber. Hay cosas que los niños no están preparados para digerir o para saber. Hay cosas que los niños no quieren, aunque estén preparados, no quieren saber porque no sobra. Entonces, a veces hay que, si tenemos unos sobrinos, unos hijos, hay que dividir por bloques. No podemos darle la misma noticia a un niño de 7 con uno de 15, porque el de 15 tiene más alcance. Entonces, las preguntas de uno de 15 puede asustar a un niño de 7. Pero fíjate lo que tú dices, qué interesante. Es súper importante no tener esos como morbo del adulto, de que el niño no se acerca al ataúd. El niño tiene una curiosidad de ir al ataúd y muchas veces yo les digo, pregúntale al niño si quiere ir, pero si quiere ir y explícale lo que es un funeral. Dile que la mayoría de gente va de negro, dile que la mayoría de gente puede estar llorando, dile que él siempre va a estar acompañado de alguien, que el niño le tenga confianza, no que el adulto pueda estar con él. ¿Sí me explico? Claro. Que el niño le tenga confianza. Recuerda sobre todo que es un niño, va a correr, va a brincar, va a saltar, va a todo. Él es un niño, el que tiene que entender es el adulto que es un niño, ¿sí? Entonces, y si se quiere acercar 1, 2, 3 veces, que se acerque. ¿Cuál es el objetivo de los funerales? Te voy a decir, muchas veces creemos de que no, si yo me muero, no me vayas a andar a mí exponiendo, La verdad es que mi mamá eso me dice, no me vayas a exponer, luego, me entierras y se acabó o me cremas. El funeral no es para quien se muere, como lo dices tú, Estrella, no es para quien se muere, es para nosotros, es una manera en la que nuestra cabeza se hace consciente de que existe una muerte. Por eso es tan importante ver para creer. Cuando no hay un cuerpo, no estoy tan segura de que sucedió. Entonces, si yo no veo ese ataúd, ese cuerpo, no le digo a mi cabeza la realidad que está viviendo. Por eso el niño a veces va y otra vez va, porque es su primer acercamiento a la muerte, como tú dices de tu tío. Claro. Oye, lo que platicábamos el día que fuimos a tu consultorio, que un duelo no es igual, por ejemplo, de una pérdida, hablando de una pérdida de muerte, ¿no? Que alguien se muere. No es lo mismo un duelo cuando ves el cuerpo, cuando lo vives, que lo tocas, ya está frío, ya se fue,
pues no hay cuerpo, ¿no? ¿Dónde está? Pues no sé, a lo mejor te haces la idea que se fue a Argentina y se escondió de ti el resto de su vida, o esa parte yo creo que también es bien importante que la gente lo sepa, pues porque también tú, aunque no seas niño, necesitas ir y verlo, o sea, luego te dicen, es que ve a la señora ni se llevaba con ella y fue a ver el ataúd, pero es una necesidad del ser humano de ver lo que está pasando, pues, ¿no? Para decir, ok, esto es lo que está sucediendo en este momento, pues. Yo me acuerdo cuando se murió, yo tenía 4 años, pero me acuerdo perfecto de ese funeral, se murió un tío abuelo, que yo le dije a mi mamá, lo quiero ver, y me levantaron, le puse unas flores a que mi mamá, póngalas porque se las va a llevar al cielo, y siempre te va a cuidar, eso, y yo, que casi la rama, ¿no? Y que ya, sí, mi papá blanco, sí, porque le decían blanco. Pero tenía 4 años y me acuerdo perfecto del funeral, me acuerdo del traje de él, del ataúd, de todo. No me acuerdo otras cosas, pero eso sí me acuerdo. Y me acuerdo que yo nunca sentí miedo, o sea, nunca sentí como algo malo, ni sentí miedo. ¿Y sientes que es traumático? Para nada. Exacto. O sea, para mí fue como que, pues ya no estaba enfermo, pues ni modo, se murió. O sea, no ni modo se murió, sino Se murió, pues pasó, algo, o sea, algo que sucede. pasó. Y me acuerdo pero también una prima, que yo no era su nieta directa, mi prima sí, era, o sea, mucho tiempo después era que, es que me da mucho miedo, y no pude ir a funerales, no. Yo decía, qué rara. Después, conforme crecí, guagua, entendí, que pues, y ella me dijo, es que yo desde ese funeral no quiero saber nada. Lo vivimos muy distinto, pero en mi caso fue, mira, él es, aquí está. Hasta lo toqué porque le movieron el cristal, pues y mi mamá me dijo, tócalo. Ya. Es que lo importante aquí no es suponer. Acuérdense, en la vida las suposiciones tampoco son adecuadas. Lo que, como tú dices, para ti fue, te lo manejaron bien, a lo mejor también tus papás tuvieron un poquito más de madurez para hablar del tema, para todo. A lo mejor en el caso de tu prima había más miedos en los que lo rodeaban, Claro. la información que manejaron y todo. Pero lo más importante es, los duelos dependen mucho de las personalidades. Aunque sea la misma persona, depende de la personalidad, primero que nada. Segundo, depende de la relación de la persona a la que se murió, entre otros factores. Pero quiero mencionar esto de, muchas veces puede ser muy distinto tu reacción y mi reacción, por eso hay que preguntarle a la persona si quiere entrar a un hospital a ver a la abuelita o a ver a la mamá. Ahorita hay muchas maneras en las que tú te puedes también tener ese acercamiento en el hospital, ¿no? Decirle, oye, mira, tu abuelita está muy enferma y para que ella pueda seguir aquí con nosotros y pueda respirar, tiene unos tubos, tiene esto, lo otro. ¿Quieres despedirte? ¿Quieres verla? A veces no va a poder entrar al cuarto, pero pueden hacer FaceTime, ¿sí me explico? Claro. O sea, hay muchas formas, pero lo importante es que le expliques primero a lo que pueda este niño observar ¿Tú cómo y prepararlo? que él decida. Y te va a decir no, y a lo mejor en media hora te dice, sí, ya siempre sí, o a lo mejor el día siguiente, ¿sí me explico? O sea, no nos proyectemos nuestros Claro. miedos en los niños, porque como dices, los niños, la diferencia que tienen es que son más pequeños de estatura, hasta ahí, ¿sí me Claro. explico? Tienen las mismas emociones y lo importante es que tengan una red de apoyo que ellos sientan que cuentan. Lo difícil de un duelo de un niño es que se pierda la familia. Por ejemplo, si muere la mamá, pero el papá tiene una estabilidad, tiene un orden, tiene, ¿sí me explico? Toma la batuta de el papá, el único pilar que queda en la familia. No precisamente el niño va a tener una patología toda la vida, ni toda la vida va a crecer con escasez o vacíos, como todo el mundo, ¿no? De que, es que se murió tu papá, por ahí viene. O sea, todo viene por ese duelo. No todo viene de ahí. Pero si papá se pierde por la muerte de su esposa y toda la familia se distorsiona, me refiero a no hay responsabilidades, ya no hay orden en casa, ya no hay vínculos familiares, ya no hay... Pues entonces no nomás se murió su mamá y ese no fue el impacto del niño, se perdió su familia. Claro. Su Entonces base, ya no pues, tuvo ¿no? guía, ¿sí me explico? Entonces damos por ende que una muerte causa la pérdida de sentido de una vida, cuando en realidad son muchos los factores que lo rodean.
Claro, que es lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Claudia. Con Claudia, que la base de la familia es lo que realmente detona la mayoría de los problemas, pues no, una cosa sí marca la diferencia, pero la base es lo que detona el resto, pues, ¿no? Otra cosa que me gustaría que les explicaras a las personas es muy importante que el duelo no nomás es una pérdida de muerte, un duelo puede incluir, como decías tú, una amputación, Un cambio de escuela, por ejemplo, de la primaria a la secundaria, ¿sí me explico? Hay unas que son para nosotros insignificantes o simples, pero para quien lo vive tiene un significado distinto. Entonces hay que preguntarle al otro qué significa que te sacaron del grupo tus amigas, qué significa que, ¿sí me explico? Todo eso son heridas, son duelos, pero que tienen un impacto en nosotros, una separación, un rompimiento, una pérdida con el novio, lo que sea. Y algo que no quiero así como dejar, ahorita si a alguien le interesa leer o algo, cuando nosotros tenemos la desaparición de un cuerpo y no podemos procesar ese duelo, es muy importante. A ese duelo se le llama duelo ambiguo. okay. ¿Sí? Ese duelo se inició con todos los soldados de Vietnam y en la Segunda Guerra, donde no había cuerpos, donde la gente, los familiares no podían. Entonces ahí se inició ese término, ¿no? En donde tú tienes que tener un tiempo para estar consciente que ya no va a regresar. Entonces hay muchas formas en las que tú puedes hacer rituales sin un cuerpo, pero lo primero nada es tú querer hacer conciencia de que la vida va a continuar sin esta persona. ¿Sí me explico? Uh-huh. De que tu vida continúa. ¿Y cómo continúa? Con todas las enseñanzas que tuvo esta persona cuando estaba a tu lado. Y no se quiere decir que la olvido, que la abandono, que lo traiciono, no, sino lo valioso de las personas es lo que hace cuando están a nuestro lado. ¿Sí me explico? Uh-huh. Si se termina una amistad, si se termina una relación, no importa si ya no me puede seguir dando su valor, si ya no me puede seguir yo no adquiriendo cosas del otro. Todo lo especial que yo tenía por obtener de esa persona, lo obtuve cuando estuvimos juntos. O sea, no podemos prolongar. Como la enseñanza que te deja el haber convivido con esta persona. Exacto, pues, ¿no? Ajá, la huella. Entonces, ese es parte del trabajo del duelo. Indagar en qué me dejó, indagar en el regalo de su vida en mi vida. Ese es el trabajo de un duelo. Un duelo lo tenemos todos en automático cuando tenemos una pérdida, la que sea, ¿sí? Sin embargo, no todos los duelos sanan. Uh-huh. ¿Cuándo sana un duelo? Cuando lo trabajo, cuando no temo los retos que conllevan, cuando me reintegro a la vida sin miedos, sin heridas, sin límites, cuando me atrevo a reír, cuando puedo hablar de esa persona que perdí, me refiero tanto de muerte como de lejanía. Uh-huh. ¿Sí me explico? Esos detalles son los que hablan de un duelo sano. Okay. Entonces, hay mucha gente que dice, no, es que hace 10 años que se murió esta persona y yo sigo llorando. Las lágrimas tienen muchos significados. No todas las lágrimas son de dolor, no todas las lágrimas son de tristeza. Hay lágrimas también de nostalgia, de alegría, de recuerdos. ¿De qué son tus lágrimas? ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, siempre digo, mi mamá tiene su mamá que murió hace 20 años. De vez en cuando la llora, pero la llora con nostalgia, no con dolor. De que la extraña, pues, de ¿no? que le encantaría compartir este momento de la primera comunión con su hija, ¿sí me explico? Con su mamá. Pero si tus lágrimas son de tristeza, son de dolor, son de enojo, es que aunque hayan pasado 15 años, tú no has sanado. No has resignificado la vida de esa persona en tu vida. Totalmente. Yo creo, cuando a mí me tocó vivir un duelo muy personal, yo me acuerdo que me decían, el tiempo todo cura. Yo ya estaba en terapia y demás, ¿no? Pero yo decía, sonreía cuando me decían eso nada más, ¿no? Yo dentro de mí decía, no, o sea, no porque pase el tiempo significa que mi duelo se va a cerrar, o sea, le tengo que echar ganitas y trabajarlo porque pues solito no se cierra, pues, ¿no? Y que yo creo que es
lo que mucha gente le pasa, que, ay, conforme pasa el tiempo se me va borrando. No se borra. O sea, a lo mejor te acostumbras a vivir con esa tristeza, con ese dolor. Sin embargo, puedes vivir sin esas emociones. Y se si te lo olvida trabajas. cómo era vivir en otro estado. Exactamente. Ahora, yo siempre digo, lo que haces en el tiempo o lo que haces con el tiempo es lo que cura, Ajá. no el tiempo en sí. Si lo utilizas Lo que a tú avanzas, favor, pues, claro. ¿no? Y lo que te trabajas. Las actividades que haces, cómo te integras a ti mismo, cómo haces conciencia, cómo haces reflexión, cómo tú utilizas el tiempo como tu herramienta. Claro. Y como dices tú, la pérdida, cada quien la vivimos distinto, ¿no? Porque tú tenías un rol con esa persona, tu mamá puede tener otro rol, tu papá puede tener otro rol, su hermano, tu tío, o sea... Algo que yo siempre les pregunto a mis pacientes es, dime 5 cosas, o sea, 5 papeles, 5 roles que tenía la persona que se murió, porque muchas veces dicen, ay, se murió mi papá, ¿no? Es que pobrecito, se le murió su papá, pues yo entiendo. No entiendes absolutamente nada, porque no es que se murió su papá, se murió tal vez su seguridad, su confidente, su aliado, su protección en casa, su cómplice, ¿sí me explico? Son muchas cosas que tú ni tienes idea qué significaban para él. Claro. Entonces, cuando se muere una persona, hay muchas cosas que yo tengo que reestructurar, que Totalmente. entender, que alguien, por ejemplo, si se muriera mi papá, él es mi consejero en miles de cosas, de matrimonio, de trabajo, de economía, de muchas cosas. Entonces, yo tendría que buscar a quién acercarme para que me asesore económicamente. ¿Con quién hablar de mi esposo? Desde algo neutral, ¿sí me explico? Uh-huh. Como hombre que me explique, que me quiera de la misma manera. Entonces, son muchas cosas que se pierde con una persona que muere. Claro. Y eso es lo que tal vez a veces no entendemos. ¿Sí me explico? Como Sí, que claro. generalizamos, ¿no? O como la muerte de un hijo, que hay muchas palabras que a la torre son palabras de consuelo, que las más dañinas, ¿no? De que luego puedes tener otro. Pero ¿qué significaba ese niño que murió para mí? O sea, Claro. era mi sentido de vida, a lo mejor le estaba dando un sentido al matrimonio, a lo mejor me estaba comprobando algo en mí. Son muchas cosas que no nomás se muere un hijo, no nomás se muere un esposo, pues. Sí, no es nomás, ay, se murió la planta, pues, ¿no? O sea, es todo lo que esa persona representa en Todo tu lo que vida, vives, Exacto. ¿no? Sí, es reestructurarte de cero para... Claro. Yo les voy a contar algo bien, desde un lado Ajá. positivo, o sea, algo bien simple. Cuando mi hermana se casó, yo lloré muchísimo, toda la misa lloré. Y todo el mundo se me acercaba y me decía, pero no estás en un funeral, no llores, y se va a ir a vivir a una cuadra de tu casa. Y yo nomás me quedaba callada porque decía, esta gente ni entiende, ¿se me explico? No entiende que yo ya no me voy a despertar y voy a platicar con mi cómplice, no entiende que yo no me voy a acostar a la cama de ella y su esposo, no entiende, ¿sí me explico? Entonces, Sí, claro. no entienden a qué le lloro. Yo soy feliz de que ella se case, yo soy feliz de que ella haga su vida, yo soy feliz por sus alegrías, yo le estoy llorando a lo que yo ya no voy a repetir, yo Claro, ya la no parte voy a tuya, tener, ¿no? Ajá, pero digo, no era momento de educar ni de Explicar, o explicar. sea, tú te lo Claro. guardaste en ti. Oye, Lucía, a lo mejor me voy a volver un poquito, me gustó, no que me ha gustado, perdón, lo que dijiste de lo que para un niño cómo hay que explicarle, cómo hay que acompañarlo, que un adulto y así, pero muchas veces si es alguien muy cercano, pues es un caos todo, pues, y más cuando a lo mejor es una muerte repentina, que todo pasa tan rápido que por eso yo creo que, no creo que sea intencional que yo no trate a mi hijo o a un niño de una manera mejor, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos los adultos para no olvidarnos de ellos en ese momento? Pues, ¿no? ¿Cómo te organizas o no sé, pues, ¿no? Es que mira, nosotros siempre tenemos redes de apoyo. O sea, tú tienes que identificar con quién se siente cómodo tu hijo, ¿sí? La verdad, siempre lo mejor es que los papás, como se encuentren, se tomen un momento, una hora, mediodía, algo, pero ellos sean los que dan la noticia. ¿Por qué? Muchas veces llegan a mi consultorio papás para que yo aborde un duelo con los hijos, y yo les digo, feliz de la vida, los niños son increíbles, te enseñan tanto, pero les digo, ahorita es el tema del duelo.
Mañana va a ser sexualidad, luego van a ser adicciones, luego va a ser noviazgo, y el niño va a entender que puede acercarse a un extraño, porque eso soy yo, un extraño, a preguntarle cosas, a asesorarse. Entonces, yo lo hago feliz, pero ¿qué te parece si yo te capacito y te acompaño para que tú lo hagas con tu hijo? Y de esa forma fortaleces comunicación, confianza, conoces a tu hijo, se abren temas que te van a fortalecer todos los futuros, ¿sí? Entonces, de preferencia yo siempre les digo, primero tú o tu esposo o quien pueda, que de preferencia sean los tutores o los padres los que leen la noticia. Es muy importante saber qué preguntas hizo. Muchas veces, como te decían a ti, Estrella, de que, ay, pero está en el cielo y desde allá te va a cuidar, mándale flores, le van a llegar. Hay que evitar decir esas cosas. ¿Por qué? Es la fantasía. Porque un niño va a esperar entonces subirse a un avión y encontrar a su abuelo. Va a querer subirse al techo. Un niño cree, o sea, los niños son literales hasta cierta edad. Entonces tú le dices cielo y en el cielo está, así tal cual. Y se lo llevó Dios. Dios vino y se lo llevó. Entonces a veces podemos creer que Dios es malo, Claro. que Dios elige a quién llevarse, que Dios pudo haber cambiado esta situación. Entonces los niños son bien literales. Entonces les tenemos que explicar lo que es la muerte biológica, no la muerte religiosa o cultural, por así decirlo. Acuérdate, esto es algo un poco delicado, en lo que no voy a indagar mucho, pero los niños todavía no tienen el conocimiento como el adulto de la fe, ¿sí? Entonces los niños no entienden que están con Dios. Entonces tenemos que explicarles primero que abuelito murió porque estaba muy enfermo, muy enfermo. Tú te acuerdas que lo llevamos al hospital o que ya no se movía, entonces él murió. Eso significa que ya no le va a doler, vamos a suponer, su pancita, o ya no le van a doler sus piernas. A él ya no le duele nada porque su cuerpo ya no respira, ya no come, ya no va al baño, ya no necesita de los cuidados. De aquí en adelante, él siempre va a vivir en nuestros corazones. De esa manera nos va a acompañar. Cada vez que lo recordemos, cada vez que hablemos de él, ahí va a vivir por siempre. Pero esa persona ya se murió. Esa palabra, murió, la tenemos que utilizar y quitarle lo que lo acompaña de miedo, de tabú, de cómo tan fuerte la palabra. Ahora, fíjate, es bien curioso, ¿no? Pero exactamente lo que dijiste en un principio. No queremos que los niños vivan eso, no queremos que nuestros hijos sientan eso. Le digo, ¿y quién eres tú para decir que va a vivir y sentir un niño? O sea, Claro. ¿por qué crees tú que puedes decirle si se va a estar triste o no? O sea, a ti lo que te corresponde es acompañar, Claro. y guardarte tú lo difícil que es para ti ver a quien amas llorar. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente no le estás diciendo que le vas a comprar una paleta, obviamente no le estás diciendo que lo vas a llevar a Disneylandia. Claro. ¿Sí me explico? Le estás diciendo que no va a volver a ver a alguien que quiere. Muy probablemente llore, muy probablemente tenga días de tristeza o de recuerdo, pero tú también los tienes. Entonces lo natural es que se experimente esto. Entonces, no le arrebatemos a los niños la oportunidad de sentir, eduquémoslo Claro. en que se vale llorar. Que yo creo que es la palabra clave, ¿no? La educación emocional. Y eso es parte de lo que es parte de la vida, pues. Y yo creo que para ellos se vale llorar y a lo mejor como papá permitírtelo también, porque muchas veces Porque no te vea triste. por verte fuerte te limitas a Exacto, expresar, ¿no? enfrente de ellos, pues, ¿no? Sí, mira, cuando nosotros tenemos una pérdida en la familia, vamos a suponer que un hijo, ¿sí? Vamos a suponer que un hijo. Ese puede ser el indicador para que una familia se una y pueda florecer como nunca, o se destruya, se divorcie. ¿Sí me explico? ¿De qué depende? Cuando hay un duelo, o se une la familia o lo lleva de forma individual. Cuando cada quien lo lleva de forma individual, nos convertimos en personas extrañas, sin confianza, sin comunicación. Lloro mientras me baño, lloras mientras vas a la oficina, lloras
cuando estás encerrado en tu cuarto, estás irritado, ya mamá no te lleva al parque, ya mamá está en la comida, pero así, ¿sí me explico? Entonces, yo sé que siento algo, tú sientes algo y tú sientes algo, y todos sentimos algo similar. Nadie lo habla. Entonces, con el paso del tiempo, cuando me acostumbro a cargar con este dolor y quiero volver a convivir, pues ya cada quien toma su camino. Entonces, los papás se convierten en extraños y no es que la pérdida de su hijo los separó. Es que no estaba la suficiente confianza para llorar juntos, para decirle al hijo, perdimos, murió una persona que era muy especial para nosotros, se vale que lloremos, si en algún momento me ves llorar, no te asustes, puedes abrazarme, puedes preguntarme, pero también quiero que sepas que voy a llorar por un momento y después vamos a poder seguir. ¿Sí me explico? O sea, decirle, se vale llorar, después de llorar hay una continuidad, pues. Explicarle que las lágrimas tienen un reflejo. Que luego cuando te lo dicen así, que Sí, dices, claro. güey, sí, es que qué fácil pudiera ser, pues, ¿no? Ajá, nosotros nos lo complicamos. Exacto. ¿no? Wow. Pero pues te lo complicas desde lo... Exacto, Desde lo que desde traes cómo te atrás, lo pues, educaron. ¿no? Exacto, por eso los niños es tan importante que lo eduquemos, porque van a saber acompañar. Y tal vez Claro. ellos no tienen una pérdida directa en su núcleo familiar, me refiero a papás, hermanos, pero a lo mejor él lo tiene el amiguito, a lo mejor lo tiene el vecino. Y fíjate, ahorita yo tengo un caso de unos papás que llevaron muy bien la pérdida de su hijo, la muerte de su hijo. Pero me dice, pero es que está difícil, Lucía, yo le digo que el hermanito ya se murió, pero llegan todo el mundo, toda la gente y le dice, es que está con Diosito. Entonces me dice mi hijo, pero entonces ¿qué, mamá? ¿Está con Dios o no está con Dios? ¿Qué Es que le hago todo el mundo caso? me ¿Qué dice. está pasando? Exacto, entonces me dice, él estaba muy bien dirigido, iba muy bien, pero toda la gente viene y le dice muchas cosas. Entonces digo, híjole, sí lo entiendo, pero tú tienes que mantenerte en tu postura, ¿no? Sí, claro, tú, la base eres tú, pues, ¿no? Ajá, Y la que al va a final- formar eres tú. Al final de la historia, a quien más escuchan Exacto. es a los papás. Claro. Oye, Lucía, ahorita que dices lo de que mucha gente le dice muchas cosas, hay, tú lo sabes, que te dedicas a esto, a lo mejor quien ya lo hemos vivido muy cerca, sabemos qué decir y qué no decir, pero las personas, y pasa, es que voy a un funeral y no sé qué decir, pues no digas nada, ¿no? ¿O qué le recomiendas tú que digan? Así como yo les escribí a ustedes para venir y acompañarlos y que más gente sepa sobre este tema. Hay gente que me escribe y me dice, oye Lucía, ¿por qué no haces cartas de condolencias? Y digo, wow, qué súper impersonal esto, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a poner a escribirle a alguien que yo ni conozco? ¿Sí me explico? Claro. ¿Qué decirles? Mira, primero que nada, a todos se nos va a complicar un poquito estar en un funeral y que nos toque ser las siguientes en dar el abrazo, ¿no? ¿Por qué? Porque son nuestras emociones de miedo, vergüenza. Aparte, cuando estamos en un funeral, lo que hacen los funerales es nos recuerdan que somos propensos a morir, que somos vulnerables. Entonces, si se muere tu mamá, que tenía una edad similar a la mía, digo, híjole, se murió mi mamá Estrella a los 60 y tantos, es como la edad de mi mamá también puede seguir, ¿no? Entonces, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué podemos decir? ¿Qué sí, qué no? Si tú estás ahí para acompañar a tu amiga y no conocías a su abuelito o a la tía o algo así, le puedes decir, amiga, te quiero mucho, aquí estoy, en todo momento, tú dime cómo te acompaño. ¿Sí me explico? Y le puedes hablar. Hay que evitar mandar WhatsApps o evitar mandar mensajes. Yo tuve el caso de una pareja que se murió su niña. Era la segunda ocasión que se moría su bebé. Entonces, o sea, su segundo bebé. Y el mejor amigo no sabe qué decir. Entonces le mandó un WhatsApp. Nunca más volvieron a tener una buena relación de amistad ellos, porque dice, ¿cómo me manda un WhatsApp mi mejor amigo? O sea, lo mínimo que podía hacer era hablarme, Claro. ¿sí me explico? Y yo estoy muy segura que el amigo no tenía las palabras, creía que no sabía. Entonces,
Si yo te acompaño a ti, pero no conozco a la persona que falleció, te puedo decir, amiga, te quiero mucho, dime de qué forma te puedo ayudar, quiero que sepas que aquí estoy. Claro. Y llámale cada 2 días, cada día, como depende de la confianza y la comunicación, ¿no? Llámale y dile, amiga, si quieres que nos reamos juntas, si quieres que platiquemos y hablemos de otro tema, tú dime y dime cómo te acompaño, porque yo tampoco sé, pero te quiero mucho. Si conozco a la persona que falleció y acompaño a algún familiar que también es cercano a mí, le puedo decir, te quiero mucho, me hizo mucho la vida de esa persona, le puedo decir, marcó o dejó huella esas visitas que siempre le tenía, el café de tu mamá siempre me lo lleva en el corazón, o sea, le podemos decir una actividad que se queda por siempre con nosotros, ¿sí me explico? No precisamente tenemos que decirle cómo nos sentimos nosotros, sino decirle, espero que sepas que cuentas conmigo, o sea, hablar del otro, decir, una buena anécdota de la persona, algo, una cualidad de quien murió, algo especial que dejó, hablar bonito de esta persona de la que nos estamos despidiendo. Yeah. Eso es lo que deja. ¿Me explico? Decir, se va a acordar de mi papá, sí. Se va a acordar de mi hermana, sí. ¿Sí me explico? Algo que me construya un buen recuerdo de esa persona. Qué padre, ¿no? Como que cuando te lo explican desde cómo aportarle más a la persona ya suena distinto. Sí, pues, más ¿no? a tú decir cómo tú te sientes, pues, ¿no? Ajá, claro. Claro. Que también desde esa parte acompañas en el dolor, ¿no? O sea, Sí, pues yo creo que hay mucho que tenemos que tener como que mucho entendimiento para saber que nadie sabe, no sabemos, no es como que hay una escuela para manejar esa situación. Pues. Y eso es algo que yo les digo mucho al doliente, le digo, tienes un trabajo muy difícil que es llevar tu duelo, pero también entender que si tú estuvieras en el otro lado, no supieras cómo actuar, o sea, a ti tampoco se te educó, por eso estás aquí, para entender tu duelo, porque no te educaron para acompañar y menos para llevarlo. Entonces, a veces vas a tenerle que decir al otro, oye, hoy me levanté así, tenme paciencia, hoy ando así, acompáñame, o hoy no vamos a hablar de ese tema, hoy hay que reírnos, hoy no vamos a reírnos. ¿Sí me explico? Claro. Pues muchísimas gracias por venir, Lucía. Por venirse y compartirnos, la verdad que es un tema que no es un tema fácil, no es un tema común, no es un tema, como dice Javier, no te lo enseñan en la escuela, pues como te enseñan química, biología o matemáticas, ¿no? Y yo creo que la mayoría de la gente se paniquea o nos paniqueamos, ¿qué le voy a decir? Ya sigo yo. O sea, yo nomás llego, abrazo y muera, ¿no? Pero no es un tema fácil, claro. Pues, ¿no? O sea, requiere como de pues, mucho trabajo personal también, el poder acompañar a alguien a lo mejor. No sé, pero bueno, muchísimas gracias por compartirnos de verdad tu conocimiento. Muchas gracias a ustedes por abrirme este espacio, por permitirme acompañarlos, por aceptar el meterme aquí como podía con ustedes. Disfruté mucho de este tiempo y espero que podamos llegar a muas casas. Esperemos que sí, platícanos rapidito dónde estás y sobre el libro también que tienes. Ok, bueno, mi libro es un libro como hablar de la muerte con los niños, está lleno de actividades, un poquito para entenderlo nosotros como adultos por las edades, todo. Son juegos, canciones, películas, muchas cosas que son dinámicas desde el mundo del niño, que es el juego. También está en iBook, lo puedes encontrar ahí. Mis redes sociales son psicóloga Lucía Bravo Tanatóloga. Estoy en Facebook, en Instagram. Y yo creo que eso es todo. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos. Este fue un episodio más de Sanando en Chorcha. Gracias a nuestro patrocinador Grupo Lieber y Seren Centro Integral. Y pues nos vemos a la próxima.